Después de volver con Gabriel, lo entendí todo. Lo fotografiaron pasando la noche en la suite de una nueva actriz en ascenso. Fui más rápida aclarando la situación que el propio estudio. Un amigo bromeó. ¿Ni siquiera te enojas? ¿Qué eres? ¿Una tortuga ninja? De pronto recordé el día en que rompimos. Gabriel dijo, eres demasiado ambiciosa, quieres todo, y al final no obtienes nada. En ese entonces yo quería lo absoluto, quería pureza. Arrastré mi maleta y me fui sin mirar atrás. Ahora ya aprendí a portarme bien. Dije con calma, las personas no deberían ser demasiado ambiciosas. El señor Gabriel me da dinero y recursos. Con eso estoy más que satisfecha. Me volví generosa, tranquila y tolerante. Pero Gabriel me pregunta una y otra vez, ¿por qué ya no lo amo? Capítulo 1. La iluminación del reservado era tenue. Yo estaba sentada junto a la gente de relaciones públicas. En la pantalla de mi teléfono aparecían fotos de Gabriel enredado con Lily. ¿Está bien si publicamos el comunicado así? Le giré el texto editado a la gente. Enfatizaba que ambos solo estaban discutiendo un guión. Acusaba a los paparazzi de edición malintencionada y dejaba claro que yo también estaba presente. El agente se quedó atónito un segundo, sin responder de inmediato. En cambio, uno de los amigos de Gabriel soltó una carcajada. Eva, ¿te reajustaron a modo tortuga ninja? Antes no eras así. No respondí enseguida, solo cuando el agente confirmó los detalles. Giré la cabeza para mirar al amigo que había hablado. ¿Por qué lo dices? Antes, cuando Gabriel y Lily compartieron un mismo plato de sopa picante, casi armaste un escándalo que sacudió toda la industria del entretenimiento. Todos guardaron silencio. La mayoría de los presentes eran viejos conocidos. También sabían que mi conflicto con Gabriel había sido feroz. Todo por la existencia de Lily. Aquella vez yo gané la pelea. Gabriel me reconoció públicamente como su novia oficial. Terminó con Lily llorando y publicando un video, diciendo que no tenía sentido de los límites. Me sentí orgullosa, creyendo haber ganado una gran victoria. Pero al darme la vuelta, recibí una llamada del hospital. El especialista que Gabriel había contratado para mi madre fue reasignado de repente. El tratamiento de mi madre estaba justo en una etapa crítica. Me volví loca pidiendo ayuda por todas partes, hasta que por fin logré ver al viejo experto. Él agitó las manos una y otra vez. Eva, lleva a tu madre al extranjero para tratarla. Al mismo tiempo, por hacer pública la relación violé el contrato y tuve que pagar a la empresa 50 millones de indemnización. La multa astronómica me dejó sin aliento, y el estado de mi madre empeoraba cada día en una sala común. Me arrodillé 3 horas afuera del club antes de que me dejaran entrar al reservado de Gabriel. Luego Lily, con la excusa de una audición, me abofeteó más de 10 veces seguidas. Aún no satisfecha, me obligó a beber de golpe 5 botellas de vino tinto. Antes de perder el conocimiento, Gabriel se inclinó para mirarme. Eva, si hubiera sido así de obediente desde el principio, ¿no habría sido todo mucho más fácil? Capítulo 2. Levanté la copa y choqué el vaso con un amigo de forma voluntaria. Antes era joven e ignorante. Les causé muchos problemas a todos. En el reservado, había un inversionista cada 3 pasos y un director cada 5. Fui brindando uno por uno, impecable en las formas, hasta que Gabriel llegó apresuradamente. Detrás de él venía la protagonista femenina del trending topic de esa noche, Lily. Seguía con esa apariencia tímida, pero la mirada que me lanzó estaba llena de provocación descarada. Lily nunca me ha soportado, así que me levanté, lista para irme, pero Gabriel me vio de inmediato. Quiso besarme, por reflejo. Intenté esquivarlo. Acababa de ser fotografiado en un hotel con Lily. No sabía hasta dónde habían llegado. Todo me parecía un poco sucio. Así que giré la cabeza, estiré la mano para arreglarle el cuello de la camisa y dije con suavidad, vuelve a casa temprano. Tomé mi bolso y, cuando estaba a punto de salir por la puerta, la voz de Gabriel me alcanzó desde atrás, conteniendo cierta emoción. ¿No tienes nada que preguntar? Capítulo 3. Me quedé paralizada. Por un momento no supe cómo reaccionar. El tono de Gabriel se suavizó sin darse cuenta. Lily consiguió un papel protagónico y quiere ganar popularidad. Me pidió que la ayudara a crear ruido mediático. Levantó 3 dedos. Lo juro, no pasó nada entre ella y yo. Antes, habría armado un escándalo. ¿Acaso Lily no tiene marido? ¿De verdad tiene que hacer promoción contigo? ¿Tiene que montar esa historia absurda de 2 CEOs dominantes peleándose por ella? Pero ahora solo miraba en silencio la punta de mis zapatos. Al verme así, Gabriel suspiró. Sacó una caja de papel detrás de él. Era mi cheesecake favorito. La única tienda que lo vendía estaba justo abajo del hotel donde los habían fotografiado. Antes, cuando yo terminaba un evento,
Gabriel me esperaba en el hotel con ese pastel, sonriendo de forma canalla. Gran estrella. No vaya a ser que luego no te quede energía. Después, lo compartíamos tras la intimidad. Más tarde, nuestra relación se deterioró cada vez más. Nunca volví a comerlo. Tampoco me gustaba ya. Aún así, tomé la caja. Gracias, jefe. Gabriel frunció el ceño. Me apresuré a corregirme, con un tono algo coqueto. Gabriel. Cuando estaba redactando el comunicado dudé con el apodo y se me escapó. Perdón. Solo entonces su expresión se relajó. Que el conductor te lleve. Asentí obediente. Luego, en la esquina, tiré el pastel a la basura. Pedí un coche por app. Abrí la puerta y me senté, mientras veía pasar el paisaje nocturno. De pronto lo recordé. Yo había sido la única artista bajo la compañía de Gabriel. Después de que llegó Lily, ella se convirtió en la especial. Una vez tenía prisa por un evento y tomé uno de los coches de la empresa primero. Cuando terminó el evento, yo había ganado un premio, pero Gabriel estaba muy molesto. Lily, con voz suave y débil, dijo que yo seguro no lo había hecho a propósito, que no había querido dejarla atrás, que no había querido excluirla. Yo estaba completamente desconcertada. Había tantos coches en la empresa. ¿Por qué tenía que viajar conmigo? Esa sola frase hizo que Gabriel estallara. Ya basta. Si no puedes tolerar a Lily, entonces arréglatela sola a partir de ahora. Y esa misma noche, de camino al banquete de celebración, me dejó sola, desde aquella noche lluviosa. Cuando caminé empapada y humillada con mi vestido de gala hasta el lugar del evento. Lo supe, a la persona que él quería proteger. Yo ni siquiera tenía derecho a preguntarle por ella. Capítulo 4. El camino de regreso a casa era un poco largo. Me recosté de lado en el asiento y me quedé dormida. Mi primer encuentro con Gabriel no dejaba de aparecer en mi mente. En ese entonces, acababa de graduarme de la Academia de Danza. Originalmente planeaba llevar una vida tranquila como profesora, pero a mi madre le diagnosticaron lupus, y los ahorros de la familia se evaporaron de la noche a la mañana. Justo entonces vi en redes un anuncio buscando extras. Así que fui. Ese día interpreté a una concubina castigada a arrodillarse bajo el sol abrasador y gané 500, en cuclillas junto a la carretera. Hice las cuentas con cuidado. 500 al día, 15,000 al mes. Después de pagar los gastos médicos de mi madre, todavía podía alquilar un sótano cerca del hospital. Quedé muy satisfecha y no pude evitar sonreír, con los ojos entrecerrados. Al girar la cabeza, me di cuenta de que había un hombre en cuclillas a mi lado. Tenía peor cara que la esposa legítima, que acababa de interpretar la escena de atraparme en adulterio. Así que le tendí la botella de bebida de calcio AD que no había llegado a beber. Te paso un poco de buena suerte. Yo acabo de resolver mi problema. Ojalá a ti también te vaya bien. Al principio quiso rechazarla por reflejo, pero al mirarme levantó una ceja y la aceptó. Detrás del árbol de sófora, al fondo del set, estaba mi base secreta. Durante las pausas para comer, siempre me encontraba allí con ese hombre. Todas las bebidas de calcio AD que venían con mis comidas acabaron en su estómago. Después de 10 botellas, por fin supe cómo se llamaba. Gabriel. Le di una palmada en el hombro, suspirando con emoción. El mismo nombre, destinos distintos. El gran inversor del rodaje de al lado también se llama Gabriel. Él está tirado contando dinero, y tú aquí en cuclillas esperando trabajo. Luego le agarré la mano y la observé con atención. Te auguro un gran futuro cuando te hagas rico. No te olvides de mí. Se atragantó y empezó a toser. De pronto me miró con mucha seriedad. ¿Nunca has pensado en firmar formalmente con una agencia? Suspiré. ¿Quién querría firmar a una novata como yo? Gabriel se apoyó perezosamente contra el árbol. Yo te apoyo. Me quedé en silencio 3 segundos, y le arrebaté la bebida de calcio AD. Estás delirando de tanto lácteo. No vuelvas a beber esto. Capítulo 5. Gabriel había sido bueno conmigo, pero todo eso fue antes de que apareciera Lily. Un día, Gabriel me dijo que la esposa de su amigo de la infancia quería entrar en el mundo del espectáculo y que esperaba que yo la guiara un poco. Más tarde me enteré, por caminos indirectos, de que él se había peleado con ese amigo de la infancia, todo por culpa de Lily. Después de que su amigo se casara bien, Lily pasó varios años viviendo tranquilamente como una rica ama de casa. Cuando se aburrió, dijo que quería volver a trabajar. Por favor, Gabriel, tú sabes que soy tonta. Lo único decente que tengo es esta cara. Déjame entrar en tu empresa. Sí, no soportarías que otros me intimidaran, ¿verdad? Está bien, pequeña ancestro, todo como tú quieras. La voz de Gabriel era perezosa, pero la indulgencia era imposible de ocultar. Después de escuchar el mensaje de voz, devolví el teléfono a su lugar en silencio. Una oleada de acidez me recorrió el pecho.
Era la primera vez que lo oía hablar con tanta ternura a alguien. Si en ese momento hubiera sido capaz de reconocer cuál era mi lugar, tal vez no habría caído tan hondo, ni acabado tan humillada. En mi sueño, fruncí levemente el ceño. La penalización por incumplimiento estaba casi pagada. Al tratamiento de mi madre solo le quedaban 3 fases para estabilizarse. Luego podría quedar a cargo de un nuevo médico. Ya lo había calculado. Después de cubrir los gastos médicos de mi madre, con algunos trabajos más podría irme a vivir al extranjero. Entre Gabriel y yo, por fin todo estaba saldado. Capítulo 6. La noche en el reservado no fue una pérdida total. Conseguí una invitación para una audición de parte de un director. Él era muy bueno en el cine de autor. Quizá en el país no causara gran impacto, pero en el extranjero gozaba de enorme prestigio. El director y yo conectamos de inmediato. En ese mismo momento acordamos la audición para el día siguiente. Cuando Gabriel llegó a casa, yo estaba sosteniendo un frasco de perfume, ensayando. El papel que iba a probar era el de una chica muda, que debía expresar dolor y deseo silenciosos solo con movimientos y gestos. Gabriel abrió la puerta y se detuvo de golpe. Cuando me di la vuelta, lo vi mirando fijamente el frasco de perfume en mi mano. Maldición. Me insulté mentalmente por ser tan estúpida. Había estado demasiado concentrada leyendo el guión. Luego agarré un frasco al azar y actué sin notar nada más, sin darme cuenta de que era el que Lily le había regalado. Aquella noche, cuando Gabriel volvió de un viaje de trabajo, dejó el perfume sin pensarlo en la entrada. Creí que era un regalo para mí. Esa misma noche, con el camisón más revelador que tenía, me rocié cuidadosamente el perfume en el cuello e incluso me até un lazo negro de encaje. La cara de Gabriel se ensombreció al instante. Me agarró del pelo y me arrastró frente al espejo. Eva, mírate, esa apariencia tan lasciva. ¿Crees que este perfume es algo que tú puedas tocar? El aroma fresco y juvenil del pomelo se extendía en el aire, como el olor de una juventud imposible de alcanzar. A través del espejo vi que la pantalla de su teléfono seguía encendida. En ella se repetía una y otra vez el primer anuncio de perfume de Lily. No sabía cuántas veces había dado la vuelta. Solo entonces lo entendí. Ese olor era la juventud de ellos, terminada sin final. Era el arrepentimiento que Lily le entregaba a través de los años. Y yo, sin saber mi lugar, me lo había puesto. Cuando Gabriel vio que yo miraba fijamente su teléfono, me apartó de un empujón y encendió un cigarrillo. Eva, entrecerró los ojos y soltó una bocanada de humo. ¿Has olvidado quién eres? Lily ya está casada. Hay cosas que no puedo decir demasiado claras, pero aquí siempre habrá un lugar para ella, aunque en público me case con otra persona. Eso no va a cambiar. Como si recordara algo. Sonrió con una malicia extrema. Además, ¿por qué no podría casarme con quien quisiera? ¿Casarme con una actriz como esposa? Capítulo 7. Santo cielo. Solo porque mi apariencia es demasiado afilada. Siempre me eligen para papeles de villana malvada, pero nunca quise convertirme de verdad en una villana, ni arrebatarle el lugar a nadie. Incluso solía tratar a Lily como a una amante, pensando que era infiel dentro de su matrimonio, un pecado aún mayor. Resulta que la verdadera intrusa desvergonzada era otra persona. Una sensación de humillación inmensa me inundó al instante. Me puse el abrigo y corrí escaleras abajo. Cuando irrumpí en el bar, justo me topé con el grupo de amigos de Gabriel. Aún no se habían ido. Tras varias copas de licor fuerte, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron. ¿No estamos jodidamente saliendo? ¿Acaso salir no debería ser de todo corazón? ¿No debería ser exclusivo? El reservado quedó en silencio por un instante. Alguien extendió la mano y me tocó la frente. Hermana, ¿tienes fiebre? ¿Hablas de exclusividad con gente como nosotros? Solo entonces lo entendí. Todos me veían como una mona saltando de un lado a otro. Enfermos. De verdad, enfermos. Arrojé el vaso al suelo. Vayan a jugar a sus tríos y cuartetos. Yo no pienso seguir acompañándolos. Capítulo 8. Aquella noche me restregué el cuerpo una y otra vez. 10 veces seguidas. Hasta que no quedó ni rastro del olor de ese perfume. Luego, con absoluta determinación, propuse la ruptura. Arrastré la maleta y me fui sin mirar atrás. Pensé que incluso sin Gabriel, yo también podía vivir con dignidad, pero tenía un contrato encima. Por consideración hacia Gabriel, nadie en el medio se atrevía a usarme. Después, tras rogar a todo el mundo, por fin encontré un equipo de dramas cortos dispuesto a dejarme actuar. Lo que no esperaba era que el primer día de rodaje, Gabriel apareciera igualmente en la zona de los inversores, reclinado en un sillón de cuero. Me miraba con calma. Eva, los recursos hay que pelearlos por uno mismo. Sonreí con amargura. Jefe,
Mi gastritis todavía no se ha curado. Él se acomodó el bajo del traje. Ah, sí, entonces te permitiré beber en vaso. No hace falta que te lo bebas de un trago. El lugar quedó en silencio absoluto. Empecé a obligarme a beber, vaso tras vaso, hasta que el dolor en el estómago me hizo encogerme, y por fin acepté la realidad, que Gabriel me tratara como un juguete o como un escudo. Era lo mismo, no me amaba. Pero tampoco estaba dispuesto a soltarme, no podía escapar de su control, solo la obediencia me daba un respiro. Él dijo, Eva, a partir de ahora, sé buena, si eres obediente, ¿no se arregla todo? Antes, sin duda, le habría señalado la nariz y mandado al diablo. En ese entonces no entendía cuál era mi lugar. Siempre creí que, por haber pasado dificultades juntos, yo era especial, pero una y otra vez. Él me dejó claro que yo me estaba imaginando cosas. Al día siguiente, con un pijama de hospital a rayas, me apoyé dócil y suave en su pecho. 2 líneas de lágrimas claras corrieron por mi rostro. Gabriel, ya no voy a pelear contigo, y tampoco volveré a amarte. En ese momento, reprimiendo la piel de gallina, lo abracé y le hablé con tono cariñoso. Perdón, cariño, de verdad no me di cuenta. Gabriel guardó silencio durante mucho rato. Luego dijo en voz baja, ahora estás tan obediente, dan ganas de casarte y llevarte a casa. Bajé la cabeza, ocultando todas mis emociones, y respondí suavemente, ¿qué tal si me caso después de terminar de rodar la película del director Elías? Capítulo 9. Superé sin problemas el proyecto de Elías. El rodaje exigía terminar primero las escenas en el país, y luego viajar al extranjero para filmar en locaciones. El otoño de Beiping era hermoso, pero nadie tenía ánimo para disfrutarlo. Todo el equipo funcionaba como un reloj, sin descanso. Ese día empecé a trabajar a las 5 de la mañana, y filmé hasta las 2 de la madrugada, tan cansada que casi no podía mantenerme en pie. Justo después de desmaquillarme, recibí un mensaje de un amigo de Gabriel. Eva, ven, Gabriel está borracho. Me froté las sienes, agotada, y me levanté resignada a vestirme. Cuando llegué, el reservado seguía animado. Gabriel estaba recostado con la cabeza sobre el regazo de Lily, mientras ella le daba masajes de vez en cuando para ayudarlo a despejarse. Dudé un instante, pero aún así me acerqué y le expliqué en voz baja a Lily los hábitos de Gabriel cuando bebía. Su estómago no es bueno, no le des té fuerte, mejor agua tibia con un poco de miel. Puede que se despierte de noche con sed. Recuerda dejarle agua junto a la cama. El ambiente se volvió silencioso de golpe. Luego estallaron risas dispersas. Perdimos. ¿Quién dijo que Eva iba a volcar la mesa en el acto? Paguen. Alguien gimió mientras sacaba la billetera. Carajo. ¿Por qué después de reconciliarse parece otra persona? Otra voz se burló. Eva, anda, arma un escándalo. Solo entonces reaccioné con lentitud. Estaban apostando sobre mi reacción. Entre los gritos, alguien silbó. Increíble. Con razón Gabriel quiere casarse con ella. Tan generosa. Si fuera yo, también me casaría. Un rico de segunda generación con pendientes de zafiro abrazó a su joven novia y gritó, ¿lo ves? Hasta una gran estrella se porta obediente frente a su hombre. Si sigues haciéndote la difícil, cuidado que te cambie. La chica no se quedó callada. Se levantó de golpe y le señaló la nariz. ¿Eso te parece ser obediente? Eso se llama no importarle en absoluto. Una cabeza de cerdo que no sabe distinguir entre querer y no querer. El rostro del rico se puso pálido, y durante un buen rato no logró decir nada, al ver su carácter fogoso. Yo tampoco pude evitar reírme. Un amigo se acercó con curiosidad. ¿De verdad no estás nada enfadada? Levanté la copa y respondí con cautela. El señor Gabriel me da recursos y dinero. No puedo estar más agradecida. La gente no debe ser demasiado ambiciosa. Después de brindar con todos, me di la vuelta y me fui. Nadie notó que las pestañas de Gabriel se movieron apenas. Metió la mano en el bolsillo, tocó la cajita de terciopelo con el anillo, y solo sintió una opresión inexplicable en el pecho. Capítulo 10. El día en que el rodaje se trasladó al extranjero. Gabriel regresó apresuradamente. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Me empujó contra la pared, respirando con agitación, inclinándose para besarme, y yo levanté la mano y le di una bofetada. El sonido seco resonó con claridad en la habitación. Gabriel se quedó paralizado. Yo también. Maldita sea. Me insulté por dentro. Solo habían pasado unos días de comodidad y ya había olvidado lo dura que había sido mi vida antes. Arrepintiéndome de mi impulso, suavicé la voz para tranquilizarlo. El rodaje en el país acaba de terminar. Todo el equipo se traslada al extranjero para seguir filmando. No pienses de más. Volveré pronto.
Gabriel apoyó la barbilla en mi hombro, con la voz apagada. Eva, ¿no volverás? El corazón me dio un vuelco. El plan para trasladar a mi madre aún no había empezado, y yo no había mencionado a nadie mi intención de irme. Gabriel seguramente volvió a alterarse por algo que Lily le dijo. Forcé la calma. Le mostré el itinerario del equipo y le expliqué con paciencia la duración y organización del rodaje. Solo entonces accedió a dejarme ir. Antes de partir, Gabriel me entregó un sobre con especial cuidado. Ábrelo cuando me extrañes. Asentí dócilmente y metí el sobre en el bolso sin darle importancia. Los días de rodaje en el extranjero fueron libres y plenos. Después de capturar el último plano en Dinamarca, la mayoría del equipo regresó al país. Yo me quedé adrede con la excusa de estar de vacaciones. Ese día, paseaba por la playa ayudando a mi madre a caminar. Justo nos encontramos con una pareja local de recién casados, tomándose selfies con una cámara. Tomé la iniciativa y los ayudé a grabar un video de felicitación. Sean felices para siempre. La novia estaba encantada. Giró la cámara hacia mí y respondió sonriente. Y también le deseo a esta hermosa chica oriental que pronto encuentre la felicidad que le pertenece. Capítulo 11. Punto de vista del cabrón. Ese video fue publicado por la novia en redes sociales. De algún modo, terminó circulando en el país. El reservado estaba lleno de humo. De pronto, alguien levantó el teléfono. En la pantalla aparecía el video de Eva en una playa del norte de Europa. ¡Wow! Dejó escapar una exclamación extraña. Amplió el dedo anular de ella y pasó el móvil para que todos lo vieran. Vaya derroche. Gabriel, ese anillo vale por lo menos una villa entera, ¿no? Otro amigo, con el brazo alrededor de su acompañante, se sumó a la burla. Parece que Gabriel por fin va a sentar cabeza. Que empiecen a organizar la despedida de soltero. Lily, si vas a ofrecerte, hazlo pronto. Si esperas más, ya serás la amante. Al oír eso, Lily bajó la cabeza con timidez. Su voz era suave y melosa. Gabriel, yo estoy dispuesta. Gabriel se sentía inquieto, irritado. Le arrebató el teléfono. Habían pasado 15 días. 15 días completos sin recibir ni un solo mensaje de Eva, ni reportes de agenda, ni respuestas a sus mensajes, ni siquiera un saludo de compromiso. En la pantalla, el dedo anular de Eva estaba ampliado. El enorme diamante deslumbraba hasta doler. Ese anillo. La voz de Gabriel salió ronca, cargada de una furia incrédula. Lily seguía mimosa. Es más grande que el mío. Gabriel, yo también quiero uno. No había terminado la frase cuando Gabriel lanzó el teléfono al suelo. El vidrio estalló en pedazos. Todo el reservado quedó en un silencio sepulcral, apretando los dientes. Escupió una frase. Ese maldito anillo no es el que yo le di. El rostro de Lily se volvió blanco. Instintivamente fue a tirar de su manga. Gabriel ni siquiera la miró. Agarró el abrigo y salió corriendo del reservado, dejando atrás a un grupo de personas mirándose unas a otras. Se subió al coche y, por primera vez, intentó contactar a Eva de forma activa, solo para descubrir que todos los canales posibles estaban bloqueados. En ese momento, llamó el asistente de Elías. Contacto. Preguntó por la disponibilidad de la señorita Eva para su próxima película, diciendo que el director tenía muchas ganas de volver a colaborar con ella. Gabriel abrió la boca, y recién entonces se dio cuenta de que el contrato de Eva parecía haber vencido silenciosamente hacía ya medio año, y aquella astronómica penalización por incumplimiento que él solía mencionar en broma para tenerla atada, ella la había pagado poco a poco, como un hámster almacenando grano. Llamó al hospital privado. La respuesta sorprendida de la enfermera lo dejó helado. ¿No lo sabía? Una vez terminado el tratamiento establecido por el especialista que usted contrató, la señorita Eva insistió en trasladarse de hospital. Dijo que, ya lo había hablado con usted. De pronto recordó los días después de la reconciliación. La veía tan ocupada que no tocaba el suelo. Y hasta se burlaba de ella, llamándola tonta, con un árbol tan grande al que arrimarse y sin saber disfrutar de la sombra, empeñada en agotarse sola. En aquel entonces, ella solo sonreía con dulzura. Ahora, por fin, lo entendía, mientras él no prestaba atención. Eva había estado fortaleciendo sus alas en silencio, hasta tener la seguridad suficiente para dejarlo. Reconstruyó su vida y su carrera de forma tranquila y rápida. Y todo, absolutamente todo, ya lo había excluido por completo. Gabriel encendió un cigarrillo con la mano temblorosa, apoyado contra la ventanilla del coche. Por primera vez en su vida, sintió una desorientación cercana al pánico. Capítulo 12. Un amigo, preocupado, salió detrás y golpeó la ventanilla del coche. Gabriel, no te pongas nervioso. Seguro que hay algún malentendido. Lo arrastró de vuelta al reservado, delante de todos.
Marcó el número de Eva, con un tono relajado. Intentó suavizar la situación. Todo el mundo sabe cuánto te quiere Eva. Seguro que está enfadada porque te acercaste demasiado a Lily. Baja la cabeza. Mímala unos días. Y este asunto quedará atrás, a diferencia de los tonos de ocupado que recibía Gabriel. La llamada se conectó con facilidad, pero lo que se oyó fue una voz masculina, cálida y desconocida. El ambiente silencioso, con una pereza hogareña. Hola. Eva acaba de quedarse dormida. ¿Puedo saber quién llama? ¿Hay algo que quiera que le transmita? Hola. ¿Me escucha? El amigo se quedó paralizado, sin saber qué hacer, en el silencio absoluto. La joven novia del rico de segunda generación sonrió de pronto. La voz del novio de Eva suena muy bien. Seguro que es una persona de buen carácter. Gabriel la miró con expresión sombría. ¿Qué has dicho? La chica soltó una risa fría. ¿Qué pasa? ¿Ahora te haces el digno? ¿De verdad crees que no vimos cómo atormentabas a Eva antes? El joven rico a su lado palideció y le tiró del brazo. Cierra la puta boca. Di menos. Ella se soltó de un tirón y, sin miedo, sostuvo la mirada aterradora de Gabriel. ¿Qué? ¿Ahora quieres pegarle a alguien? Ustedes, los privilegiados, ven a quien les gusta, la engañan con palabras bonitas, se cansan y la tiran. Lástima para ti. Yo no me muevo en su círculo. Mis padres murieron temprano, pero me dejaron suficientes ahorros. Sé cocinar, sé arreglar tuberías. Vivo sin depender de un hombre, no me controlas. Dicho esto, agarró su bolso y recorrió el reservado con la mirada. Hombres y mujeres con expresiones diversas, sus ojos llenos de desprecio. Y ustedes también. ¿Qué clase de basura hay aquí? Los que se meten con las suegras, los que mantienen amantes. ¿Quién de ustedes trata de verdad a las mujeres como personas? Un nido de pervertidos. Imbéciles. La chica salió dando un portazo. El estruendo aisló el reservado del mundo exterior. Gabriel se quedó inmóvil. La sangre se le fue del rostro. Sintió el corazón apretado, retorcido, aplastado. El dolor le dejó una sola idea en la mente. Tenía que encontrar a Eva, de inmediato, ahora mismo, a cualquier precio. Tenía que retenerla a su lado. Capítulo 13. Punto de vista de Eva. La luz del sol atravesaba los enormes ventanales de cristal, cayendo sobre mi madre y el doctor David. El examen acababa de terminar. Mi madre hizo un esfuerzo por sacar unas pocas palabras. Gracias, muchas gracias. David se ajustó las gafas y sonrió. Si de verdad quiere agradecerme, ¿qué le parece si me permite cortejar a su hija? Su tono era mitad broma, mitad serio. Principalmente porque me he fijado en su hija. Cuando uno ama la casa, ama también al cuervo. Por eso he sido especialmente cuidadoso con su tratamiento. La joven enfermera a un lado abrió los ojos como platos. Su mirada iba y venía entre David, mi madre y el dedo anular de David. Por fin, al terminar la ronda, no pudo contenerse. Doctor, ¿no tiene usted ya una prometida? Estaba tan enfadada que tenía las mejillas infladas. No esperaba que fuera este tipo de persona. Yo salía del ascensor con una naranja recién pelada cuando me encontré de lleno con la escena. David juntó las manos en señal de súplica, rogándole que no lo contara, mientras yo empujaba la silla de mi madre para que saliera a tomar el sol. La enfermera aprovechó para meterme una nota en la mano. No te dejes engañar por la apariencia guapa y rica de ese cabrón. Está comprometido y aún así quiere conquistarte. Apreté la nota. Aguanté durante un buen rato. Pero al final no pude evitar soltar una risa. Extendí mi mano derecha. Mira, ¿no se parecen su anillo y el mío? Como si fueran un par. La enfermera se quedó desconcertada. Y luego se enfadó aún más. Ese maldito David lo hizo a propósito. Se estaba burlando de mí. Sonreí y expliqué. Me gusta arrastrarlo a practicar escenas conmigo. Quizás se le pegó la manía de actuar. La enfermera se fue, mirando hacia atrás cada pocos pasos. En el césped, mi madre charlaba animadamente con una anciana extranjera, cada una usando su propio idioma y gestos. David estaba de pie no muy lejos, con las manos en los bolsillos, bajando la cabeza de vez en cuando para hacer de traductor. Me recosté relajada en el banco, un poco aturdida. ¿Desde cuándo no vivía así de tranquila? Hace 2 años, Gabriel, Lily y yo fuimos juntos al extranjero para un evento. A mitad del viaje, Lily quiso comer fideos claros, así que Gabriel organizó un jet privado para acompañarla y marcharse antes. Lo único que me dejó a mí, que me había quedado dormida y el hotel estaba apurando para que hiciera el checkout, fue una lista de compras. En ella estaban anotados todos los artículos de lujo que Lily quería. El pleno invierno era brutalmente frío. Yo estaba de pie en una calle extranjera, cargando bolsas enormes. Sin embargo, en mi corazón surgió de pronto una inexplicable emoción. Una idea loca y audaz apareció por primera vez con tanta claridad.
Y si pudiera quedarme para siempre en un lugar donde nadie me conociera y nadie pudiera manipularme a su antojo. Una vez sembrada la semilla de la esperanza, empezó a crecer de manera salvaje. Desde entonces, aproveché cada oportunidad de viajar al extranjero. Después de terminar los recados insignificantes que Lily me encargaba, me movía en secreto entre distintos centros médicos. Mi inglés era torpe. A menudo me veía desbordada frente a complejos términos médicos. Una vez llegué al hospital donde trabajaba el médico que buscaba, pero por no entender el idioma, sudaba de ansiedad frente al mostrador de información. Un hombre amable notó mi apuro. Se acercó por iniciativa propia y me preguntó en chino si necesitaba ayuda. Al final, levantó la vista con sorpresa. Así que la persona que buscas, soy yo. Perdón por haberte hecho buscar con tanta dificultad, señorita Eva. Capítulo 14. Desde entonces, David se convirtió en mi compañero constante. Por un lado, me ayudaba a investigar y definir los planes de tratamiento. Por otro, me animaba a aprender inglés, entre mis esfuerzos desesperados por ganar dinero. De vez en cuando Lily me llamaba, solo para humillarme. Yo lo aceptaba todo con calma, sin discutir, sin escándalos. Simplemente iba, dócil, a pedirle dinero y recursos a Gabriel. Aquellos días en que ellos dos me trataban como a un perro, estaban grabados con claridad en mi memoria. Y aún así parecía que hubieran pasado hacía muchísimo tiempo. Estaba absorta en mis pensamientos. Tanto que ni siquiera noté cuando David apareció detrás de mí, se apoyó a mi lado, sonriendo con suavidad. ¿Todavía te preocupa qué vestido ponerte para la boda? Si de verdad no puedes decidirte, cómpralos todos, un vestido por hora. Eso sí, no hagas los pedidos a escondidas. Yo no ayudo, cambiarse cansa mortalmente. Me reí y apoyé la cabeza en su hombro. El sol era tan cálido que daba sueño, pero de pronto sentí una incomodidad punzante, como si desde algún rincón oculto alguien me estuviera observando fijamente. Giré la cabeza por reflejo. Solo vi sombras de árboles meciéndose. David percibió enseguida que algo no iba bien. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza, reprimiendo esa inquietud inexplicable que me oprimía el pecho. Y escondí el rostro en el hueco de su hombro. Ninguno de los dos se dio cuenta de que, a lo lejos, en la sombra de la avenida arbolada, un teleobjetivo nos apuntaba en silencio. La silueta de David y mía, apoyados el uno en el otro, quedó capturada, casi al mismo tiempo. Gabriel recibió en su teléfono privado, en su país, una fotografía en alta definición y un mensaje breve. La encontré. En la imagen, Eva estaba apoyada en el hombro de un hombre desconocido, sonriendo con los ojos curvados y dulces. Era la expresión que tenía cuando él la conoció por primera vez, la expresión que después nunca volvió a ver, completamente relajada. Capítulo 15. La mañana de la boda. David fue temprano al centro de rehabilitación para recoger a mi madre. Después de que se fue, una sensación de inquietud imposible de describir me envolvió por completo. La maquilladora notó mi nerviosismo y sonrió con dulzura para tranquilizarme. No te preocupes, cariño. Es solo ansiedad previa a la boda. Tu esposo lo ha organizado todo a la perfección. Acomodó suavemente mi velo. Voy a maquillar tus ojos ahora. Cierra los ojos, por favor. La maquilladora metió la mano en su bolso, pero el contacto esperado del pincel nunca llegó. En su lugar, sentí un pinchazo en el cuello. Abrí los ojos de golpe y vi en el espejo que la maquilladora estaba de pie detrás de mí, sosteniendo una jeringa vacía, sin expresión alguna. Todo mi cuerpo se aflojó y caí hacia atrás. Cuando mi conciencia empezaba a dispersarse, un hombre alto se acercó y me sostuvo con firmeza. Había adelgazado mucho. Incluso su costoso traje le quedaba flojo, pero la obsesión en sus ojos daba miedo. Era Gabriel. Eva frotó su mejilla contra mi frente. Su voz estaba cargada de una posesividad enfermiza. He venido a llevarte a casa. ¿Estás loco? Me debatí con las últimas fuerzas que me quedaban. Un guardaespaldas detrás de mí intentó acercarse para inmovilizarme. Gabriel se giró y le propinó una patada brutal en el abdomen. El hombre soltó un gemido ahogado y se dobló. Gabriel gritó fuera de control. No la toquen. Luego bajó la cabeza y me miró. Eva, esta vez, no volveremos a separarnos. Capítulo 16. Cuando desperté, descubrí que estaba en un dormitorio elegante pero completamente desconocido. El vestido de novia había sido cambiado por un cómodo vestido de cachemira. Fuera de la ventana se extendían montañas nevadas y un lago silencioso. No había ningún edificio reconocible. Ni siquiera sabía en qué país estaba. Era un lugar totalmente ajeno para mí. Gabriel estaba sentado en un sofá no muy lejos. Sus ojos estaban inyectados en sangre de una forma inquietante.
pero en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Eva, ¿ya despertaste? ¿Quieres desayunar? Lo miré en silencio. Después de un largo rato, pregunté en voz baja, Gabriel, ¿para qué haces todo esto? Empezó a explicarse de manera desordenada. No puedo verte casarte con otro. Eva, a quien amas es a mí. Intentémoslo otra vez. La última vez. Sacó su teléfono. Abrió un registro de conversaciones de hacía muchísimo tiempo. Eran mensajes que yo le había enviado cuando acabábamos de empezar. Una lista llamada 100 cosas que las parejas deben hacer juntas. En aquel entonces yo estaba llena de ilusión, deseando vivir con él cada cosa sencilla y hermosa, pero él nunca lo entendió. ¿Qué sentido tiene hacer a propósito cosas tan triviales? Parece una actuación. Así lo juzgó. Si insistes en vivir esas cosas aburridas, deberías buscarte un novio universitario. Se burló de mí con una sonrisa. Él perseguía la emoción, el poder y el dinero. Para él, esas pequeñas cosas eran una pérdida de tiempo. Prefería lanzarme una tarjeta bancaria para despacharme. Así que guardé todos mis sentimientos ingenuos, y entré torpemente en su mundo. Aprendí a intercambiar intereses por intereses entre el lujo y los brindis interminables. Y aquella lista que contenía mi amor más puro, terminó sin dejar rastro. Ni una sola cosa llegó a cumplirse. Pero después, descubrí que por Lily, con solo mencionarlo de pasada, él podía agacharse personalmente frente a una pila de leña, cubierto de ceniza, para asar la batata más auténtica. Entonces lo entendí de golpe. No era que no quisiera hacerlo, era que pensaba que yo no lo valía, no valía su tiempo. Sosteniendo el teléfono, habló con entusiasmo. La primera cosa, preparar el desayuno juntos. ¿Podemos hacerlo ahora mismo? Sí. Cerré los ojos, agotada. Gabriel, no hagas esto. Ya estoy casada. Tú tienes a alguien a quien realmente quieres. Yo también tengo a alguien que quiero cuidar. Déjame ir. Se levantó de golpe. No amo a Lily, a esa puta, esa maldita. Todo el día me susurraba que mi amigo de la infancia se casó con ella solo para ganarme, para fastidiarme, que en realidad nunca la amó. Decía que todo era culpa mía, que debía hacerme responsable de su vida, hasta hacerme sentir tan culpable que no podía ver con claridad mi propio corazón. Si no lo dices tú, casi lo había olvidado. Todo es culpa de ella. Todo. Capítulo 17. ¿Así está bien? Gabriel empapó pañuelos con perfume y los fue pegando uno por uno en el rostro de Lily. El intenso aroma a pomelo era casi asfixiante. Fue el perfume de esta puta el que hizo que te regañara, ¿verdad? Lily gimió de dolor. Aquello me recordó a algún tipo de tortura antigua. Giré la cabeza, negándome a seguir mirando esa escena. Desde aquella conversación de ese día, dejé de comer. Así que Gabriel trajo a Lily, y la torturaba una y otra vez delante de mí, intentando, de forma ingenua y cruel, despertar de nuevo mi preocupación. Desde la última vez que obligó a Lily a beber 20 botellas de vino tinto y yo hablé para detenerlo. Pareció como si hubiera descubierto un nuevo continente. Cada vez que yo no obedecía, usaba la tortura de Lily para forzarme a hablar. ¿Puedes dejarla ir? Contuve las náuseas que me subían desde el estómago. Lo nuestro nunca tuvo nada que ver con ella. Yo no te dejé porque amaras a otra persona. Te dejé porque ya no te amo. ¿De verdad no lo entiendes? Gabriel hizo oídos sordos. Eva, tú me amabas más que nadie cuando yo no tenía dinero. Me dejabas las piernas de pollo y las costillas de las comidas baratas. ¿Cómo puedes no amarme? Estaba al borde del colapso. Ese amor de entonces fue real, pero el no amar ahora también lo es. Él actuó como si no hubiera oído nada. Sacó su teléfono y, excitado, señaló una lista. El proyecto de hoy es bañar juntos a un perrito. Espera, ahora mismo hago que traigan uno. Me mordí el labio con fuerza. Lo vi marcar el número con su propio teléfono. Una hora después, la policía derribó la puerta. Gabriel se quedó paralizado por un instante, atónito, por reflejo. Intentó arrastrarme para saltar por la ventana, pero David, que irrumpió en ese momento, le asestó un puñetazo brutal en el rostro. Gabriel trastabilló y cayó al suelo. David me estrechó con fuerza entre sus brazos. Ese bastardo era demasiado cauteloso. Capturamos a algunos de sus subordinados y obtuvimos una ubicación aproximada, pero nunca permitía que nadie se acercara al área central. No pudimos localizar su dirección exacta, hasta que hace un momento usó su propio teléfono para hacer esa llamada. Eva, lo siento, llegué tarde. Dejé que mis lágrimas empaparan el abrigo de David. Todas las emociones que había estado sosteniendo a la fuerza se derrumbaron por completo. No es tarde. Capítulo 18. Lily enloqueció. Después de ser torturada por Gabriel durante 2 días, perdió por completo la cordura. Su familia no persiguió el asunto. Simplemente firmaron 3 proyectos con la familia de Gabriel.
Gabriel también enloqueció. Su familia presentó rápidamente un informe de evaluación psiquiátrica, librándolo de responsabilidad legal, pero todos sabíamos que era falso. Las personas con ciertos recursos suelen preparar este tipo de amuletos con antelación. Por si acaso, David preguntó en voz baja, Eva, ¿quieres castigarlo? Tendrá que someterse a un tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico durante medio año, lo cual justo. Negué con la cabeza, y miré por la ventana. Sentí que yo también estaba volviéndome loca. Desde que fui rescatada, no logro interesarme por nada. A veces me quedo dormida en un estado confuso. Y en mis sueños todo es Gabriel. Unas veces su sonrisa despreocupada del primer encuentro. Otras la curvatura extraña de sus labios cuando me secuestró. David nunca muestra la menor incomodidad delante de mí, pero lo escuché decirle en voz baja a mi madre, no te preocupes, Eva solo necesita tiempo. Creo que, mi estado actual probablemente no es normal. Capítulo 19. Un día, decidí hablar de frente con David. Lo sabes, he estado profundamente enredada con Gabriel. Estuve con él desde que era una adolescente, y siento que me cambió por completo. A menudo salto una y otra vez dentro del tiempo ya pasado. A veces ni siquiera sé en qué día estoy viviendo. Seguro que eso también te ha causado muchos problemas, ¿verdad? Al final. Mi voz era tan baja que casi no se oía. Parecía que desde el momento en que nos conocimos, David siempre había estado cargando conmigo. Me ayudó a hacer planes, me enseñó inglés, trajo a mi madre al extranjero. E incluso el día de la boda estuvo buscándome desesperadamente. Pasaba días enteros a mi lado. Y aún así yo ni siquiera podía concentrar mi atención en él. Eso no era justo, pero realmente dejarlo ir. En este instante, me resultaba insoportablemente doloroso. David escuchó en silencio todas mis palabras caóticas, pero sus ojos se fueron iluminando poco a poco. Eva, me alegra mucho que puedas hablar conmigo de esto por iniciativa propia. El trauma puede provocar disociación y flashbacks. Todas esas son reacciones normales. Pensó un momento. Eva, desde pequeño mi vida ha sido demasiado fluida. Todo lo que quería lo obtenía con facilidad. Y casi caí en el nihilismo. Pero justo entonces te conocí, en el momento más confuso de mi vida. Me mostraste la resiliencia de la vida. Me pareces increíble. Fuiste herida, reprimida, y aún así no caíste en el resentimiento. Al contrario, te salvaste a ti misma con firmeza. Me miró a los ojos y dijo palabra por palabra, con absoluta seriedad, me quedaré a tu lado hasta que la oscuridad se disipe por completo. Sentí una pequeña alegría brotar en mi interior. Al levantar la vista, vi las hortensias que mi madre había plantado en el jardín. Hace unos días llovió con fuerza. Quedaron destrozadas, desnudas. Casi pensé que no sobrevivirían, pero hoy, inesperadamente, habían vuelto a florecer. Los pétalos azul violáceos eran aún más intensos bajo el sol, como si proclamaran la resiliencia de la vida. Capítulo 20. Gabriel, historia extra. Gabriel no tardó mucho en regresar al círculo del poder y la fama. Una catástrofe que para la gente común habría sido casi devastadora. Fue resuelta con facilidad gracias a las múltiples maniobras de su familia. Sin embargo, se volvió cada vez más obsesivo y sombrío. Las paredes de la villa estaban cubiertas de enormes retratos de Eva. Pasaba días y noches sin dormir. Su madre no pudo soportar verlo hundirse así. Un día, una joven fue llevada ante él. Tenía cejas, ojos y rasgos faciales extraordinariamente parecidos a los de Eva. Solo que en sus ojos no estaba la frialdad ni la lucidez que Eva tuvo más tarde. Había únicamente una cautelosa necesidad de agradar. Pero eso bastaba. Gabriel hizo salir a los sirvientes. Avanzó hacia ella paso a paso. Levantó la mano y la mantuvo en el aire durante largo rato. Al final, no la tocó. En su lugar, mandó traer cajas enteras de licor fuerte. Mirando a la muchacha, bebió a grandes tragos, hasta que su rostro se superpuso por completo con el de Eva, hasta que la última pizca de lucidez en su mente quedó anestesiada por el alcohol. Se dijo a sí mismo, sí, es ella. A veces compraba las comidas preparadas más baratas de los rodajes, y la obligaba a comerlas bocado a bocado delante de él, prohibiéndole tocar la carne. Otras veces compraba montones y montones de artículos de lujo, y le hacía arrojarlos furiosa por la puerta. Ella obedecía todo. En esos momentos, su perfil era casi imposible de distinguir del verdadero, pero cuando ella levantaba la vista de forma inconsciente, y le mostraba una sonrisa complaciente, una inmensa sensación de vacío y repulsión lo devoraba al instante. Una noche profunda. Gabriel estaba terriblemente borracho. Miraba ese rostro tan parecido al de Eva, con la mirada perdida. Eva, murmuró, extendiendo la mano para tocar su mejilla. Pero sus dedos solo rozaron el aire inútilmente. Vamos,
casémonos. Te daré la mejor boda. La chica se encogió aterrorizada en un rincón. No se atrevió a moverse. Incluso olvidó imitar el tono de Eva. Olvidó responder con una voz suave. Sí, casarnos. Gabriel sonrió de manera ausente. Dijiste que querías una boda junto a un acantilado. Querías que tu madre estuviera allí viéndote casarte conmigo. Esa idea absurda y obstinada de una boda en el acantilado creció de forma descontrolada en la mente ebria de Gabriel. Agarró las llaves del coche, empujó a la chica rígida como una estatua, y salió tambaleándose por la puerta. El coche deportivo se lanzó sin miramientos a la carretera de montaña. Tal vez el viento helado le devolvió un instante de lucidez, pero al día siguiente, la gente decía que aquel loco borracho no dudó en absoluto, y se lanzó directamente por el acantilado. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino,
sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento.
Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.